Muy buen día, yo soy Alan Giovanni Bayoveso y formo parte del equipo 1, que viene a presentar el tema de órganos y células del sistema inmunitario. La materia es Inmunología Médica a cargo del docente Dr. Balam Ruiz Ruiz. Somos del grupo 317. Aquí podemos apreciar el dibujo que se hizo en representación de los órganos y células del sistema inmunitario. Tenemos la representación de todo el cuerpo humano y de los diferentes órganos que componen el sistema inmunitario, como son las amígdalas y las adenoides, la médula ósea dentro de los huesos, el vaso, el sistema linfático distribuido en todo el cuerpo, al igual que los ganglios linfáticos, el timo, la placa de Peyer y el apéndice. La anatomía y la función de los tejidos linfáticos. Los órganos linfáticos se dividen en primarios y secundarios, centrales o periféricos. Los órganos linfáticos generadores, que son los primarios, son lugares donde los linfocitos expresan por primera vez receptores para el antígeno y consiguen la madurez fenotípica y funcional. Estos órganos proporcionan los factores de crecimiento y otras sustancias que son necesarias para la madurez fenotípica y funcional de los linfocitos y de las células del sistema inmune. Además de que presentan antígenos propios para un adecuado desarrollo de la célula. Los órganos linfáticos secundarios o periféricos son los lugares en donde se inicia y desencadena la respuesta inmunitaria. Favorecen las interacciones celulares para el inicio de la respuesta inmunitaria innata. Por lo regular, son lugares en donde hay una gran cantidad de antígenos para los linfocitos no vírgenes y que se activen. Están asociados a las mucosas y al sistema linfático principalmente. Hola, mi nombre es Akemi Daniela Aoki Cordero y voy a hablarles de la médula ósea. La médula ósea es un órgano linfoide primario localizado en el interior de los huesos que ayuda a la diferenciación y autorrenovación de las células madre hematopoyéticas hacia células sanguíneas maduras, es decir, se encarga del proceso de la hematopoiesis. Este proceso se lleva a cabo en la médula ósea roja, mientras que la médula ósea amarilla sirve como lugar de almacenamiento para las grasas. En el periodo fetal, la hematopoiesis se lleva a cabo en los islotes sanguíneos del saco vitelino y en el mesenquima paraórtico. Durante el tercer y el cuarto mes de la gestación se lleva a cabo en el hígado y después en la médula ósea. Aunque todos los huesos cuentan con médula ósea, los huesos largos como el húmero y el fémur, los huesos de la cadera como el ilion e incluso el esternón tienden a ser los sitios de hematopoiesis más activos. La médula ósea roja consta de una estructura reticular espongiforme localizada en las trabéculas óseas largas. Los espacios en esta estructura contienen sinusoides llenos de sangre recubiertos por células endoteliales unidas a una membrana basal discontinua. Afuera de esta membrana basal hay grupos precursores de células sanguíneas en diferentes estados de desarrollo y adipocitos. Cuando estos precursores de las células sanguíneas maduran, migran a través de la membrana basal y entre las células endoteliales hacia la circulación vascular. En los adultos, la médula ósea contiene células que coordinan el desarrollo de las células madre hematopoyéticas, como los osteoblastos, que son las células que forman el hueso y ayudan a controlar la diferenciación de las células madre hematopoyéticas. También tiene células endoteliales, que son las células que recubren los vasos sanguíneos y ayudan también a regular la diferenciación de las células madre hematopoyéticas. Contiene también células reticulares que envían prolongaciones que conectan a las células con el hueso y los vasos sanguíneos, y también contiene neuronas simpáticas que pueden controlar la liberación de células hematopoyéticas desde la médula ósea. Cuando la médula ósea falla o cuando la producción de células sanguíneas nuevas es muy alta, el vaso y el hígado pueden convertirse a veces en zonas hematopoyéticas extramedulares. Algunas de las características de las células madre hematopoyéticas son la autorrenovación. Es decir, cada vez que esta célula se divide, al menos una célula hija va a mantener las propiedades de la célula madre hematopoyética, mientras que la otra se va a diferenciar a lo largo de una línea particular.
Otra característica es que son pluripotentes. Esto quiere decir que las células madre hematopoyéticas tienen la capacidad de generar a todos los diferentes tipos de células sanguíneas maduras, además de que contienen marcadores de superficie como las proteínas CD34 y c-KIT, y se mantienen en nichos especializados dentro de la médula ósea. Las células madre hematopoyéticas también van a dar lugar a dos células progenitoras pluripotenciales, una que va a generar células linfocíticas y mielocíticas y otra que va a producir células mielocíticas, plaquetas y eritrocitos. El entendimiento de los microambientes dentro de la médula ósea que apoyan etapas específicas de la hematopoiesis aún está en desarrollo. Sin embargo, las evidencias parecen indicar que el nicho endosteal, que es el área que rodea directamente el hueso y está en contacto con los osteoclastos, y el nicho vascular, que es el área que rodea directamente los vasos sanguíneos y está en contacto con las células endoteliales, desempeñan papeles diferentes. El nicho endosteal parece estar ocupado por células madre hematopoyéticas quiescentes, es decir, células que se encuentran estáticas cuando pueden estar en movimiento. Estas células además se encuentran asociadas con osteoclastos que regulan la proliferación de células madre. En cambio, el nicho vascular parece estar ocupado de células madre hematopoyéticas que se han movilizado para salir del nicho endosteal para diferenciarse y circular. Otro aspecto importante a tener en cuenta sobre la médula ósea es que este no solo es un sitio en el que las células sanguíneas pueden desarrollarse, también es un sitio en el que las células mieloides y linfoides pueden regresar. Un ejemplo son los linfocitos B secretadores de anticuerpos. Estos pueden residir en la médula ósea durante largos periodos de tiempo. Buenas tardes, mi nombre es María Alexandra Quintero y voy a exponer el órgano linfoide timo. El timo es un órgano bilobulado plano situado en la región anterior del mediastino, por encima del corazón. Los lóbulos están rodeados por una cápsula y divididos en lobulillos. Estos lobulillos están separados por cordones de tejido conectivo denominados trabéculas. Cada lóbulo está integrado por dos compartimientos, uno externo denominado corteza, que lo ocupan en gran densidad los linfocitos T inmaduros denominados timocitos, y un compartimiento interno conocido como médula, el cual tiene una tinción más clara y una escasa cantidad de linfocitos T. Lo que tienen este compartimiento es los corpúsculos de Hasal. Esos corpúsculos se encargan de la secreción de la linfopoyetina estromal tímica, que induce a la apoptosis de aquellos linfocitos T que atacan a tejidos sanos. El timo es considerado el sitio de desarrollo y maduración de los linfocitos T. Durante el desarrollo de los timocitos se producen receptores de linfocitos T que dan lugar a linfocitos T con receptores de complejos de antígenos y complejos de histocompatibilidad, y se eliminan aquellos linfocitos T incapaces de reconocer a los complejos y aquellos que ataquen a antígenos propios, ya que pueden ocasionar enfermedades autoinmunitarias. Solo los linfocitos maduros son los que circulan hacia la sangre. Buen día, mi nombre es Marcos Peña Mendoza y a continuación les expondré acerca del sistema y ganglios linfáticos. El sistema linfático es una red de vasos con paredes delgadas, los cuales están rellenos de un líquido rico en proteínas denominado linfa. Este es un derivado del plasma sanguíneo. Los vasos sanguíneos los podemos encontrar distribuidos por todo el cuerpo. Una de las funciones principales del sistema linfático es que sirve como medio de transporte para las células inmunitarias y los antígenos. Estos luego son transportados a órganos linfáticos secundarios. Un ejemplo de ello vendría siendo las células presentadoras de antígenos, los cuales opsonizan una bacteria o virus, después pasan al sistema linfático para ser transportados mediante los vasos linfáticos hasta llegar a un órgano linfático secundario, donde los van a presentar a otras células para poder ser destruidos. Otra de las funciones del sistema linfático es que drena el líquido intersticial. El líquido intersticial es el que encontramos en todos los tejidos rodeando a las células. En caso de que no se drenara y se empezara a acumular, formaría un edema, el cual podría ser mortal para la salud. Pero en el caso del ser humano no pasa, gracias a que la mayoría es drenado
se regresa al sistema circulatorio gracias a las vénulas del sistema circulatorio, y la otra parte es drenado hacia el sistema linfático gracias a los vasos linfáticos primarios, los cuales cuentan con una estructura porosa que permite el paso de líquido y células a través de ello. Una vez dentro el líquido de los vasos linfáticos primarios se le denomina linfa. Estos fluyen a través de los vasos hasta empezar a engrosarse y tener mayor voluminidad, y se le denominan a estos vasos linfáticos. En una persona adulta, dependiendo del tamaño y de la actividad, se puede llegar a filtrar 2.9 litros o más dentro de un lapso de 24 horas. Todo el líquido linfático y las células, por último, terminan otra vez en el sistema sanguíneo. Esto es gracias a que una de los vasos linfáticos principales va y drena hacia la vena subclavia izquierda, excepto la parte del brazo derecho y parte de la cabeza derecha, las cuales drenan hacia la vena subclavia derecha. Ahora bien, hablando de ganglios linfáticos, encontramos que se encuentran dispuestos a lo largo de los conductos linfáticos en todo el cuerpo, especialmente donde se intersectan varios vasos linfáticos. Los ganglios son los órganos linfáticos secundarios más especializados, y estos tienen una estructuras encapsuladas en forma de frijol, los cuales incluyen redes de células de estroma llenas de linfocitos, macrófagos y células dendríticas. Estos también cuentan con una irrigación sanguínea y linfática. Hablando aún de su estructura, encontramos que hay tres regiones a grandes rasgos concéntricas, que la primera vendría siendo la corteza, que es la capa más externa, que contiene linfocitos, principalmente linfocitos B, macrófagos y células dendríticas foliculares en forma de folículos. Una capa más interna encontramos a la precorteza, la cual está poblada en su mayor parte por linfocitos T y células dendríticas. Y por último encontramos la capa más interna, la cual es la médula. Esta es la capa más interna, siendo donde los linfocitos abandonan los ganglios. Dentro de sus funciones encontramos que está completamente comprometida a regular una respuesta inmunitaria. También es la estructura linfoidea organizada en encontrar antígenos que han entrado al tejido tisular, y proporciona un microambiente ideal para el encuentro entre un antígeno y un linfocito para la respuesta inmunitaria celular y humoral, organizada y producida. Hola, mi nombre es Evangelina Sotolongo Barroso y el día de hoy les voy a hablar sobre lo que viene siendo el vaso. Bien, como sabemos, el vaso es un órgano linfoide secundario que suele participar en la respuesta inmune adaptativa de nuestro organismo. Suele encontrarse en la región del hipocondrio izquierdo o región abdominal superior izquierda. Presenta un peso de entre 150 y 200 gramos y aparentemente tiene un color rojo vino oscuro. Suele medir aproximadamente 12 centímetros de longitud, 8 centímetros de ancho y 4 centímetros de grosor. Por último, en cuanto a sus características generales, podemos decir que cuenta con una superficie convexa y una cóncava. Por medio de la cóncava suelen salir vasos arteriales como son la arteria explénica, y también suelen emerger vasos venosos y linfáticos. Hablando un poco más de sus funciones de forma particular, podemos decir que este órgano es el que se encarga de la eliminación de las células sanguíneas viejas y que tienen algún daño, pero no solamente busca la eliminación de esas células sanguíneas, sino también de microbios que suelen encontrarse ozonizados en la circulación en nuestro cuerpo. Básicamente, hablando un poco más general, se puede decir que su función específica es iniciar una respuesta inmunitaria adaptativa frente a los antígenos de transmisión hemática que se presentan en nuestra vía circulatoria. Desde el punto de vista anatómico y funcional, podemos decir que el vaso cuenta con un parénquima esplénico que se divide en dos tipos. El primero vendría siendo la pulpa roja. La pulpa roja básicamente suele estar compuesta
de sinusoides vasculares que se encuentran llenos de sangre. Pero al no ser esta la parte en donde se produce la respuesta inmunitaria del órgano, pasaremos a hablar de forma más general de ello. Por otra parte, tenemos lo que viene siendo la pulpa blanca. En esta parte del órgano se produce como tal lo que viene siendo la respuesta inmunitaria de él, ya que este representa ciertas estructuras macroscópicas de folículos linfoides que se encuentran principalmente contenidas de linfocitos T y linfocitos B. Esas estructuras suelen encontrarse rodeando lo que viene siendo las ramas de la arteria esplénica y forman algo que se conoce como vaina linfoidea periarterial, a la cual se suelen asociar ciertos folículos que son de carácter primario. Bien, para que un folículo linfoide primario pase a ser un folículo linfoide secundario, tienen que actuar las células dendríticas de la zona marginal. ¿Pero qué es la zona marginal? La zona marginal básicamente es lo que separa a la pulpa roja de la pulpa blanca y pues hace como una diferencia entre ellas. Bien, las células dendríticas suelen captar tanto los antígenos como los linfocitos para así llevarlos a transportar a la vaina linfoidea, en donde se van a llegar a relacionar con ciertas células específicas para hacer que éstas se vuelvan una forma más madura tras la activación de las células B y las células T. También podemos destacar que dentro del vaso se suelen presentar ciertos macrófagos, pero estos están presentes en lo que conocemos como pulpa roja. La tarea básicamente que suelen desempeñar estos es llegar a servir como filtro importante en la sangre, ya que por medio de esto se suelen eliminar pues lo que vienen siendo bacterias, microbios y células dañadas. También se suelen eliminar lo que se conoce como microbios opsonizados. Por último, pero no menos importante, podemos decir que las personas que carecen de este órgano linfoide suelen presentar una tendencia más alta a adquirir infecciones diseminadas causadas por bacterias encapsuladas, las cuales suelen llegar a causar enfermedades como neumococo y meningiococo. Las amígdalas son un órgano linfático secundario, localizadas en la cavidad bucal y en la faringe. Están asociadas a mucosas y a pequeños folículos linfáticos. Forman el anillo faríngeo de Waldeyer, que es un mecanismo de protección del sistema inmunitario. Pueden llegar a ser problemáticas debido a que su función se compromete con medio de la edad. Conforme va pasando el tiempo, algunas personas pueden desarrollar patologías referentes a las amígdalas debido a que comienzan a perder funcionalidad porque otros órganos linfáticos comienzan a funcionar mejor. Algunas patologías que son propiamente de las amígdalas son la amigdalitis, que es una inflamación de las amígdalas. Esto sucede por cualquier virus o bacteria, pero es una respuesta demasiado fuerte y puede llegar a causar molestias. Además, otro problema relacionado con las amígdalas son los cálculos amigdalinos, que es cuando las amígdalas tienen criptas amigdalinas demasiado profundas, entonces tienden a acumularse dendritos celulares y restos de comida en estas zonas, por lo cual se tienden a infectar y a inflamar, igual por medio de una respuesta inmune, y la única solución es la amigdalitis, que es una extirpación de las amígdalas. En los primeros años de vida ayudan a eliminar bacterias y microorganismos, pero tienden a carecer de función una vez que el organismo tiene más años de vida. Las adenoides o vegetaciones son masas de tejido ubicado en la cavidad nasal en la parte posterior. Atrapan bacterias y microorganismos cuando estamos inhalando o comiendo algo. Su papel es muy importante en los primeros años de vida en la inmunidad. Sin embargo, tienden a atrofiarse una vez el niño alcanza los 4 o 5 años de vida, por lo cual
tienden a carecer de funcionalidad. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tasmiña Quintero José Eduardo y voy a continuar con la presentación. Placas de Peyer. Las placas de Peyer son un cúmulo de tejido linfático que recubre el interior de las paredes del intestino delgado. Se caracterizan porque tienen la forma de pequeñas hendiduras redondeadas y estas se localizan en el tercio final del ilion o en el colon ascendente. Carecen de vasos linfáticos aferentes, en cambio drenan los linfocitos y las pequeñas cantidades de líquido linfático mediante vasos linfáticos eferentes. Apéndice. El apéndice es un tejido linfoide no encapsulado y es una acumulación del tejido linfático asociado al digestivo. Se caracteriza por la producción de inmunoglobulina A y el desarrollo de las respuestas inmunes de la tolerancia. Sus funciones es dar defensa e inmunidad en el organismo y como reservorio de bacterias para ayudar a digerir los alimentos. Muchísimas gracias por su atención y aquí tenemos la bibliografía. Gracias.